Gracias por aceptar. Que tengo un gusto. Muy bien. Bueno, ¿qué tal? Por favor. Yo corrijo, Estimada concurrencia, antes de comenzar tan importante evento, el cual nos convoca el día de hoy, es necesario mencionar las medidas de seguridad. Recuerde siempre tener presente las salidas de emergencia, las cuales están debidamente demarcadas
en este auditorio. Mencionarles también que en caso de algún evento de fuerza mayor por parte de la naturaleza, rogamos mantener la calma y por supuesto ayudar a las personas que tengan alguna dificultad para desplazarse, y por cierto también agradecemos apagar sus celulares o bien dejarlos en volumen mínimo para no entorpecer el desarrollo de tan importante conferencia. Desde ya, muchas gracias. Para dar comienzo a tan importante ocasión, vamos a invitar a los presentes a entonar nuestro himno nacional. Muchas gracias. Estimada concurrencia, queremos que por favor se mantengan de pie, ya que llega un momento muy especial antes de iniciar esta conferencia. Por favor, vamos a invitar a quien nos va a brindar la oración inicial a esta conferencia. Invitamos al vicepresidente de la Fraternidad de Pastores Evangélicos de Arica, Pastor Reverendo Ricardo Velasco, a quien recibimos, por supuesto, para que nos dé la oración inicial. Oremos. Padre, queremos darle gracias por este tiempo tan especial, Señor, en que usted ha permitido que podamos reunirnos, Señor, para compartir, para ver, Señor, las contingencias de este tiempo. Padre, pedimos que se haga su voluntad, Señor, en medio nuestro, que podamos mirarnos a los ojos, podamos compartir su palabra, Señor, podamos inclinarnos ante usted, Señor, y tener el entendimiento que usted nos pide en su hermosa palabra, en que debemos, Señor, mejorar cada día la unión, la conversación y el caminar, Señor, de no solamente de nuestras iglesias, ya, sino también de nuestro país. Bendíganos en este diálogo tan especial que vamos a tener en el día de hoy, que podamos entender cada día mejor lo que usted desea para cada uno de nosotros. Gracias por este momento tan especial. Bendiga a cada uno de los presentes, Señor, que esto sea un cambio en el futuro de nuestra nación. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, lo agradecemos. Amén, Señor. Amén. Que el Señor les bendiga. Saludamos con mucho respeto y agradeciendo vuestra asistencia a los representantes de los diversos credos religiosos y autoridades políticas que hoy nos acompañan en nuestra conferencia denominada
Visión Cristiana sobre la Ideología de Género. Vamos a saludar a continuación a las autoridades en representación de nuestra Intendenta Regional, Gladys Acuña Rosales. Está la Directora Regional de Cernam, Jacqueline Castillo Roblero, muchas gracias por su asistencia. También, por cierto, en representación del alcalde Gerardo Espíndola Rojas, Rosa Navarro Peña, quien precisamente viene en representación de nuestra máxima autoridad comunal. Además, saludamos al presidente de la Unión Demócrata Independiente, señor José Durana Semir. Por supuesto, también invitamos a saludar a la vicepresidenta del Partido Liberal, Verónica Fopiano. También saludamos a todos y cada uno de los candidatos quienes postulan algún cargo público y, por cierto, agradecemos su asistencia y su responsabilidad para con esta conferencia. Muchas gracias para todos los que están postulando a cargos públicos. Saludamos a nuestro obispo de la diócesis de San Marcos de Arica, Monseñor Moisés Aticha Contreras, al vicepresidente de la Fraternidad de Pastores Evangélicos de Arica, Pastor Reverendo Ricardo Velasco, al presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, don Mario Bascur, y muy cordialmente saludamos a quien nos entregó precisamente esta visión distinta y que nos va a entregar en esta conferencia denominada Visión Cristiana sobre la Ideología, Monseñor Juan Ignacio González, obispo de San Bernardo. Mencionarles que la conferencia de la identidad de género es una instancia que hemos pensado como fruto de un camino en conjunto entre la Iglesia Católica, las iglesias evangélicas y la de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. El deseo principalmente es presentar, la visión cristiana de frente a esta temática que ha ido surgiendo cada vez con más fuerza en el mundo de hoy, especialmente en nuestro país, como una forma además de, en comunión, presentar a nuestras autoridades y al mundo político la postura de nosotros como cristianos. Cabe destacar que Monseñor Juan Ignacio González, obispo de San Bernardo, es quien nos entregará esta conferencia como uno de los expertos de la conferencia episcopal en esta materia, quien además ha sido pensado por las tres iglesias como la persona más idónea. Vamos a invitar a nuestro obispo, Monseñor Moisés Aticha Contreras, para que nos entregue sus palabras y, por supuesto, la presentación de la conferencia Visión Cristiana sobre la Ideología de Género. Reciban todos y todas el saludo nuestro y el agradecimiento por acoger esta convocatoria para reflexionar, para escuchar, para mirar desde la opción creyente esta temática que está siendo cada vez más presente en nuestra sociedad y que pensamos es bueno iluminarla desde la fe. Yo les quiero presentar a mi hermano Juan Ignacio González. Él es el segundo obispo de San Bernardo, tiene 14 años de episcopado, su profesión civil es abogado, es doctor en Derecho Canónico y dentro de sus responsabilidades ha sido capellán y profesor de seminarios y de universidad. Es parte del equipo jurídico de la Conferencia Episcopal de Chile, es miembro del comité permanente de nuestra conferencia y es miembro también del Consejo Nacional de Prevención de Abusos. Vamos a estar escuchando su conferencia y dejándonos iluminar. Y agradecer a Mario Bascur y a Ricardo Velasco también por todo el trabajo de coordinar y de confeccionar esta mañana de reflexión y a sus distintas comunidades. Así que, sin más palabras, dejamos a Juan Ignacio. Gracias, hermano. Gracias, Moisés. Bueno, primero un agradecimiento muy sencillo a todos ustedes. Con mucha alegría le dije a mi hermano Moisés que venía a Arica a hablar de este tema, que claro, es un tema que nos está preocupando. También me alegra mucho que sea una cosa conjunta entre distintas confesiones cristianas,
también los hermanos de la Estaca, de la Iglesia Mormona, las autoridades, porque es algo que trasciende absolutamente el tema que vamos a conversar, lo meramente religioso. Estamos hablando de un tema antropológico, o sea, una concepción de la persona humana, de la realidad de la persona humana en esta tierra, y particularmente de la realidad del hombre y de la mujer en esta tierra, en este mundo, y de la familia. Y la familia, como sabemos, y lo dice nuestra Carta Fundamental, es el núcleo fundamental de la sociedad, y también es el núcleo fundamental de la Iglesia, y de las iglesias. Por lo tanto, no es algo que nos pueda dejar ajenos un pensamiento que va, por así decirlo, ganando terreno, y que nosotros tenemos que tener la capacidad de penetrarlo con nuestro intelecto, ni siquiera con los ojos de la fe, simplemente con nuestro intelecto, y descubrir cuánto hay de veracidad en eso, cuáles son las consecuencias. Eso es lo propio que tenemos como cristianos, como personas de bien, como hombres y mujeres con inteligencia, de poder descubrir qué hay detrás de cada cosa y hacia dónde conducen los caminos que uno va siguiendo. El ser animal no sabe exactamente para dónde nos conduce el camino. Nosotros podemos descubrir antes hacia dónde nos lleva un camino que vamos siguiendo, porque tenemos muchas cosas. Les digo simplemente que cuando estuvimos con el Papa Francisco, que viene a visitarnos unos días más en Roma, estaba también Moisés, y nos juntamos de manera muy informal. Ya van a ver al Papa que es bastante así, es argentino, es como buen argentino. ¿Se acuerdan? Moisés nos dijo, ya, estamos todos reunidos, dijo. Ahí está la pelota al medio, que quien le pegue la primera patada. Dijo. Es así empezó la reunión de los obispos chilenos con el Papa, en ese ambiente. Pero lo primero que nos dijo, sentamos en una sala grande, quiero hacerle una advertencia. Y después vamos a ver. En este momento, el ataque más artero contra la fe cristiana es la ideología de género. Esa fue la primera advertencia. Y nos explicó brevemente por qué. Para saber qué es la ideología de género, vamos a escuchar primero con atención una descripción corta, pero, o sea, de 20 minutos, pero muy sintética, de qué hay detrás de esto. Pido a todos que tomen mucha atención, que de aquí saquen algunas ideas, después voy a hablar yo un momento y después vamos a abrir un pequeño diálogo, que es la idea que tenemos aquí, ¿no es cierto? No simplemente venir a exponer de qué se trata. Creo que es importante darnos cuenta de que más allá de la manera de pensar de como nosotros, incluso en el ámbito religioso, en el ámbito político, en el ámbito cultural, en el ámbito ideológico, tenemos que ser capaces de darnos cuenta qué caminos estamos recorriendo, de dónde vienen esos caminos, y qué bien para nuestra patria, para nuestros pequeños, para nuestras familias, salen de aquellas cosas que queremos hacer, qué cosas negativas pueden salir. Todos nosotros nos debemos, como lo sabemos muy bien, al bien común, al servir a los demás. La enseñanza fundamental de Cristo es el servicio al prójimo, el vivir para los demás. Y en el uso de la inteligencia, en el conocimiento de la cultura, también tenemos que pensar en los demás. Por eso les invito a ver este pequeño video, tomar mucha atención, si hay que tomar alguna nota, la toman, y después seguimos nuestra conversación. Corro video como Vamos a intentar explicar qué es la ideología de género. Y como primera idea interesante me parece que debemos distinguir claramente feminismo e ideología de género.
El feminismo es un movimiento histórico con sus aciertos y sus errores, sus estrategias con fines positivos y en ocasiones negativos, que pretendía algo que en principio es justo, que es lograr la igualdad de la mujer con el varón en la vida social, superando tantos prejuicios históricos que habían llevado a excluir a la mujer de la cultura, de la vida profesional, económica, etc. La ideología de género es una cosa distinta, aunque surja en el seno del movimiento feminista. En concreto, empieza a hablarse de género a finales de los años 60 en el ambiente intelectual que siguió al mayo del 68 francés, que es un ambiente de revuelta, de poner en duda todo lo pasado, de individualismo, de exaltación de la sexualidad, de un cierto anarquismo. Una serie de feministas muy influidas por los planteamientos de la francesa Simone de Beauvoir, que había afirmado aquella frase que se ha hecho mítica en el movimiento feminista de que la mujer no nace sino que se hace, que es un producto cultural, empezaron a rebelarse contra el feminismo anterior, indicando que éste se había equivocado de objetivo al plantearse como meta del movimiento feminista la igualación entre el hombre y la mujer. Para estas nuevas feministas, que se autocalifican a sí mismas de género, la liberación de la mujer solo se podrá conseguir el día que desaparezca la propia distinción entre hombre y mujer. Ya no se trata en consecuencia de conseguir para la mujer las cotas de presencia social, política, económica que tienen los varones, sino de hacer desaparecer la propia distinción entre hombre y mujer. Para esta mentalidad, para esta ideología de género, lo que de verdad esclaviza a la mujer, y por lo tanto el objetivo del feminismo debe ser lograr la liberación de eso, es la propia existencia de la mujer como una entidad distinta o diferente del varón. Para el feminismo de género, en materia de sexualidad, no existe nada natural, no existen dos sexos, no existen el hombre y la mujer. Lo que existen sin más son unos productos culturales creados por el varón para esclavizar a la mujer, para atarla a lo que denominan función reproductiva, es decir, a que tengan hijos para el varón. Y por lo tanto la liberación de la mujer vendrá el día que sea liberada de esa propia función de tener hijos, de la maternidad. Como para el feminismo de género en materia de sexualidad no existe nada natural, todo es cultural, cada uno se construye libremente lo que ellas denominan su orientación afectivo-sexual, es decir, la dimensión sexual de su personalidad. Y como es una construcción autónoma la orientación afectivo-sexual, todas las orientaciones afectivo-sexuales son igual de valiosas. Heterosexualidad, homosexualidad, lesbianismo, transexualidad, homosexualidad, son todas orientaciones afectivo-sexuales exactamente igual de valiosas. No se puede hacer distinción entre unas y otras. Y cualquier persona que afirme que una orientación afectivo-sexual es más valiosa que otra cualquiera, y cualquiera que afirme que una orientación afectivo-sexual es mala, se convierte en un homófobo, que es el término inventado por la ideología de género para descalificar y limitar la libertad de expresión de todas aquellas personas que no opinamos con las categorías de género. Por este rechazo a lo específico de la feminidad y a la distinción entre hombre y mujer, toda la ideología de género está muy transida de verdadera fobia a la maternidad. La liberación de la maternidad es el objetivo último de la liberación de la mujer y por lo tanto también está profundamente transido de verdadera fobia al matrimonio, que según esa forma de ver las cosas sería la institución que hemos inventado los varones para esclavizar a la mujer a su condición femenina al servicio de esa función reproductiva para darnos hijos. Estos son los planteamientos de Simone de Beauvoir en Francia, de algunas de las primeras feministas que más han influido en la concepción de género, como Sulami Firestone, o Alison Jagger o Germaine Greer, y de una forma muy radical son los planteamientos de una de las feministas más de moda hoy día en el mundo norteamericano y también en España, que es Judith Butler. Por ejemplo, esta última que he citado, Judith Butler, dice lo siguiente sobre la condición femenina y el fin del feminismo, y les leo literalmente, aunque leer a feministas de género a veces es un poco arduo porque cambian el significado habitual de las palabras. Comprender el género, nos dice Judith Butler, como una categoría histórica es aceptar que el género, entendido como una forma cultural de configurar el cuerpo, está abierto a su continua reforma y que la anatomía y el sexo no existen sin un marco cultural. Términos tales como masculino y femenino son notoriamente intercambiables. Los términos para designar el género nunca se establecen de una vez por todas, sino que están siempre en el proceso de estar siendo rehechos. Por lo tanto, ni hay masculino ni hay femenino, sino que estamos ante un producto cultural que va cambiando continuamente. Otra frase de esta última feminista que he citado, Judith Butler, es aquella repetida tantas veces de que se puede ser mujer con un cuerpo de hombre o con un cuerpo femenino y se puede ser hombre con un cuerpo de mujer o con un cuerpo masculino. Es indiferente porque cada uno se construye su orientación afectivo-sexual sin que haya ninguna base natural ni ética previa.
¿Qué pretende el feminismo de género? Pues fundamentalmente acabar en todos los órdenes de la vida, en el lenguaje, en la moral, en el derecho, con la distinción entre hombre y mujer. Ya no hay hombres y mujeres, hay, sin más, géneros, orientaciones afectivos sexuales que uno va creando libremente cuando le apetece y que puede incluso ir cambiando a lo largo de su vida. Y para acabar con la diferencia entre hombre y mujer, el objetivo expreso del feminismo de género es acabar también con el matrimonio y la familia. ¿Por qué no puede haber un matrimonio como institución específica para la unión entre el hombre y la mujer? Porque no existen el hombre y la mujer. Y por eso el matrimonio debe pasar a ser una institución para la unión de cualesquiera dos adultos, sea cual sea la orientación afectivo-sexual de estos. Ya no hay diferencia. Puede ser la unión de un hombre con una mujer, de dos hombres o dos mujeres. Este es el significado, por ejemplo, de la reciente reforma hecha en España en materia de matrimonio, que, como es conocido, ha suprimido el matrimonio al equipararlo a las uniones de personas del mismo sexo, por la razón que he dicho. Como ya no hay hombre, ya no hay mujer, es indiferente para el matrimonio cuál sea la orientación afectivo-sexual de los cónyuges. Así se pretende llegar, en la terminología del feminismo de género, a una sociedad sin clases de sexo. Es decir, igual que para el marxismo el objetivo final de una sociedad liberada era la desaparición de las clases sociales, de ricos y pobres, de proletariado y burguesía, para el feminismo de género se trata, aunque no se sabe cómo eso se va a concretar, de llegar a una sociedad en la cual desaparezcan los hombres y las mujeres, ya haya una única humanidad, con las orientaciones afectivos sexuales que cada uno se quiera construir, pero donde nada distinga al hombre de la mujer. Y para conseguir esta finalidad, por inconcreta que sea, el feminismo de género se empeña en una labor que ellas mismas denominan deconstrucción. Se trata de cambiar el significado del lenguaje, reescribir la historia, rehacer la ética, rehacer el derecho y, por supuesto, rehacer la religión. Así se empieza a hacer una historia que es la historia de la lucha entre los hombres y las mujeres, entre el patriarcado, que es como denominan a toda la época histórica anterior en que había distinción entre hombre y mujer, y la nueva sociedad sin clases que habrá de llegar. Se ataca a la familia como si fuese una institución esencial y conceptualmente represora, y específicamente el matrimonio monógamo propio de la tradición cristiana y occidental. Se intenta deconstruir la educación para que ésta sea un instrumento de cambio de la mentalidad, para rehacer la conciencia de los chicos y chicas desde jóvenes, para que piensen en las categorías propias de la ideología de género. Se pretende reconstruir el lenguaje, cambiar el significado de las palabras. Antes me he referido al cambio del término matrimonio para que deje de hacer alusión a la unión entre el hombre y la mujer. Luego comentaré algunas otras de las palabras propias o típicas más repetidas de la ideología de género. E incluso se intenta reconstruir la religión. Se han hecho ediciones de la Biblia inspiradas por estas ideas de género, donde a Dios no se refiere con términos que indiquen ni masculino ni femenino, sino siempre neutro, para evitar la sensación de que Dios pueda ser masculino únicamente por la forma de hablar histórica de los hombres. ¿Cuál es el final al que se aspira desde el punto de vista de la agenda política de la ideología de género? La verdad es que no se sabe. Igual que con el marxismo, cuál era la teórica sociedad sin clases final que resultaría de la revolución proletaria, nunca se definió con rasgos concretos. El feminismo tampoco define con rasgos concretos cuál es el modelo de social que quiere llegar. Únicamente intenta atacar todas estas realidades tan positivas que el feminismo de género considera malas, para llegar a una teórica sociedad sin clases, sin hombres y mujeres, que no se sabe muy bien en qué consisten. Les leo, por ejemplo, la definición de esa futura sociedad sin clases de sexo, sin hombres y mujeres, que hace una de las feministas de género de la primera jornada, Alison Jagger. Dice lo siguiente: el final de la familia biológica eliminará también la necesidad de la represión sexual. La homosexualidad masculina, el lesbianismo y las relaciones sexuales extramaritales ya no se verán en la forma liberal como opciones alternas fuera del alcance de la regulación estatal. En vez de esto, hasta las categorías de homosexualidad y heterosexualidad serán abandonadas. La misma institución de las relaciones sexuales, en que hombre y mujer desempeñan un rol bien definido, desaparecerá. La humanidad podrá por fin revertir a su sexualidad polimorfamente perversa natural. No se sabe muy bien lo que es esto, pero lo que está claro es que no hay ni categorías morales, ni físicas, ni éticas. Cada uno se irá construyendo, no se sabe muy bien qué, para que todos seamos supuestamente felices en ese teórico paraíso que algún día llegará. Quizá la mejor valoración cultural de qué significa hoy día, en los finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI, la ideología de género, la ha hecho, por lo menos en lo que yo he podido leer hasta ahora, el cardenal Ratzinger, cuando todavía no había sido designado Papa Juan Pablo II. En la Sal de la Tierra, inicialmente, y luego en una conferencia que dio pocos minutos después, en una conferencia que dio poco tiempo antes de ser designado Papa, me he equivocado, he dicho Juan Pablo II, efectivamente no es el Papa Juan Pablo II, sino Benedicto. Pues Ratzinger dio la siguiente definición de la ideología de género. Dijo: la ideología de género es la última rebelión de la criatura contra su condición de tal.
la última rebelión de la criatura contra su condición de criatura. Y explicaba el Papa, cuando todavía era cardenal, el hombre moderno, con su materialismo, rechaza la existencia de un alma que pueda darle alguna exigencia para su conducta ética. El hombre moderno, con su ateísmo, rechaza la existencia de una instancia externa a sí mismo, Dios, que pueda significar un condicionamiento para su propia libertad o pueda decirle algo sobre su propia verdad. Y ahora, concluía el cardenal Ratzinger, el hombre moderno, con su ideología de género, pretende liberarse de su propio cuerpo. Ya sin alma, sin Dios y sin cuerpo, el hombre moderno es una voluntad que se autocrea, es Dios para sí mismo. Y en el fondo esa es la idea última de la ideología de género. Ya no hay nada que nos condicione, ya nuestra libertad no tiene el soporte de una naturaleza que nos impulsa hacia una determinada forma de vivir y de ser. Ya puramente nuestra voluntad, nuestro querer, sin ninguna referencia a la realidad, crea nuestra propia personalidad, crea la ética, los valores, las relaciones humanas, etc. En el fondo, como todas las ideologías del mundo moderno, la ideología de género es un reduccionismo. El nazismo quiso reducir la historia y la explicación de la sociedad a un enfrentamiento entre razas, olvidándose del resto de parámetros. El marxismo quiso reducir la historia y la clave de explicación de la sociedad a un solo parámetro, la lucha de clases entre ricos y pobres, y ahora la ideología de género, con el mismo simplismo y carácter reduccionista, quiere reducir la explicación del hombre y de la historia a un solo parámetro, el teórico enfrentamiento entre hombres y mujeres. Es un simplismo, pero como todo simplismo tiene una gran eficacia pedagógica. Las ideologías, a diferencia de un sistema de ideas de cualquier tipo, son realidades cerradas en sí mismas, basadas en unos pocos principios muy sencillos: la lucha de clases, la superioridad de los nazis frente a los semitas, o ahora la lucha entre hombres y mujeres, y sobre esos pequeños principios se intenta explicarlo todo. Por eso, cuando una persona se imbuye de una ideología, en este caso de la ideología de género, se hace inmune a cualquier reflexión, a los datos de la realidad como contraste, a las razones históricas que no le dan fundamento a lo que dice. Es igual, rechaza la realidad, los datos, la experiencia, porque la ideología lo explica todo y está por encima de cualquier dato discrepante. Ese es el peligro de las ideologías. Creo que es interesante, aunque ya han ido saliendo a lo largo de la exposición, que paremos mientes un momento en algunos de los términos más usados por la ideología de género para que veamos qué significan cuando son utilizados en este contexto de la ideología de género. En primer lugar, el propio término género. La ideología habla de género y no de sexo porque el sexo nos ha dado realidades morfológicas y genéticas, hombre y mujer. En cambio, el género, que es un término que se recoge de la lingüística, tiene más variedades. Para empezar, en términos gramaticales ya hay 3 géneros: masculino, femenino y neutro. Cuanto género indica cualquier construcción cultural que define un papel social de hombres, mujeres, transexuales o lo que se quiera. No es indiferente sustituir el término sexo por el término de género. Hoy día género arrastra, consciente o inconscientemente, todo este mundo cultural que estoy diciendo. Es evidente que también el término género es susceptible de un uso, digamos, sensato y correcto. Inicialmente, muchos pensadores de género querían designar con esta palabra exclusivamente aquella parte de los estereotipos sobre qué es hombre o qué es mujer, que históricamente los ha creado la cultura y que existen, evidentemente. Es decir, si los hombres son más fuertes y las mujeres más débiles, si los hombres visten de una manera y las mujeres de otra, si unos llevan el pelo largo y otros llevan el pelo corto. Es decir, si estos trabajos son propios de hombres o propios de mujeres, son cosas accesorias, culturales, que van cambiando. Por tanto, cabría teóricamente un uso del término género en este sentido, que sería correcto. Pero hoy día, habitualmente, cuando se usa, y desde luego en el debate político, en los medios de comunicación, etcétera, el género es todo lo que hemos dicho antes, es la ideología de género, no este uso pacífico al que acabo de hacer referencia en este momento. Otro término muy propio de la terminología de la ideología de género, al que ya he hecho referencia, es el de orientación afectivo-sexual. Y hoy día en las leyes europeas vemos que va apareciendo continuamente la orientación afectivo-sexual como uno de los elementos de discriminación que debe ser evitado, equiparándolo a la discriminación por raza, por ideas, por religiones, etc. Orientación afectivo-sexual es una categoría de la ideología de género que sustituye el sexo por esta consideración subjetiva. Cada vez quien habla en términos de orientación afectivo-sexual parece permanentemente dividir a la humanidad en homosexuales y heterosexuales, en vez de dividirla en hombres y mujeres. Como fruto de ese término se habla también mucho de diversidad afectivo-sexual. Se nos dice que en nuestra sociedad hay una inmensa diversidad afectivo-sexual porque hay muchas orientaciones afectivo-sexuales y debemos respetar ese pluralismo afectivo-sexual. Son términos también muy específicos de la ideología de género. El de homofobia, al que he hecho referencia antes y que tiene mucho peligro, porque los defensores de la ideología de género
califican como homófobo a todo aquel que no comparte sus planteamientos sobre la sexualidad, la familia y el matrimonio. Y es una forma de intentar limitar la libertad de expresión de quienes pensamos de manera distinta. Creo que es importante que estemos todos ojo a visor para no someternos a la dictadura de la calificación de homófobo, para evitar que hablemos con libertad. Homoparental, otro término muy propio de la ideología de género para designar a aquellas familias que están constituidas por dos padres o dos madres. Así parece que hay matrimonios que no son homoparentales y realidades familiares de paternidad y filiación que son homoparentales. Es una manera de encubrir de nuevo una realidad distinta con un término que la desfigura. El término hegemónico se utiliza mucho en el contexto de la ideología de género para calificar a todo lo que hasta ahora la humanidad ha llamado natural. Si uno habla de que el matrimonio es una institución propia entre hombres y mujeres, que lo natural es que un niño tenga un padre y una madre, los ideólogos de género dirán que no, que eso solo ha sido lo hegemónico históricamente, pero que puede y debe ser cambiado. Era solo una realidad de poder, de hegemonía, no era natural. El término derechos reproductivos es, como les dije antes, toda la ideología de género está transida de fobia a la maternidad y a la vida. Por eso ha ido creando toda una categoría de presuntos derechos llamados derechos reproductivos, que son en el fondo el derecho de la mujer de librarse de la maternidad, el derecho al aborto, a la anticoncepción, es decir, la absoluta libertad de la mujer para evitar ser madre incluso cuando ya está embarazada. Esa terminología ha ido entrando en la legislación vigente en muchos países, en los documentos de Naciones Unidas, y cada vez se usa más, y hay que tener siempre en cuenta que esta expresión es muy propia de defender un ataque sistemático a la vida en nombre de una teórica liberación de la mujer de esa esclavitud que es la maternidad. El término patriarcado. La ideología de género utiliza mucho la expresión patriarcado para referirse a toda la historia de la humanidad en que teóricamente los hombres hemos oprimido a las mujeres. Y ahora precisamente la liberación que promueve el feminismo de género tiende a superar ese patriarcado, evitando que haya distinción entre patriarcas y no patriarcas, desapareciendo la distinción entre hombre y mujer. Sexualidad polimorfa, este es un término que cogen de Freud y que viene a indicar que cualquier tipo de prácticas sexuales son igualmente de buenas. Hay un gran pluralismo de prácticas sexuales y nadie puede hacer ningún juicio de mejor, peor, bueno o malo, conveniente o inconveniente. Son algunos de los términos que oímos habitualmente, que aparecen en el debate político, que van apareciendo en las leyes y que van arrastrando consigo, queramos o no queramos, esta visión tan específica de la ideología de género. La ideología de género tiene también su agenda política específica. Esta expresión agenda política la utilizan mucho los ideólogos de género. Les leo otra cita de la feminista de género que he citado antes, Judith Butler, que en su libro Deshacer el género afirma lo siguiente: la tarea de la política internacional de gays y lesbianas es nada menos que rehacer la realidad, reconstituir lo humano y negociar los términos de lo que se considera vital y lo que no. En el fondo, como decía el cardenal Ratzinger, estamos en una verdadera rebeldía ante el humano. Hay que rehacerlo, reconstruirlo, y para eso utilizan la política, los cambios legislativos. Todos en este mundo hemos oído hablar de la ideología de género por lo menos a partir del año 94, cuando se celebraba la cumbre del Cairo sobre población organizada por Naciones Unidas, y al año siguiente, en el 95, en Pekín, la cumbre sobre la mujer. El Papa Juan Pablo II muy activamente movilizó a los cristianos de todo el mundo e intentó convencer a muchos estados para evitar que en los documentos oficiales de Naciones Unidas aprobados en esas cumbres apareciese la terminología específica de la ideología de género. Allí se empezó a hablar en documentos oficiales de Naciones Unidas de derechos reproductivos, de género, de homoparentalidad, de orientación afectivo-sexual, de diversidad afectivo-sexual. Y el Papa Juan Pablo II, que era muy consciente de toda la carga cultural e ideológica que estaba detrás, intentó, repito, movilizar a la conciencia de la gente de bien para evitar que entrase en la doctrina oficial de Naciones Unidas este planteamiento. Lo consiguió solo en parte. Y luego, a partir de ese momento, del año 95, en nuevos documentos de Naciones Unidas, la presencia de los planteamientos y la terminología de la ideología de género ha ido a más, hasta la última cumbre del milenio y la recientemente celebrada cumbre Milenio +5, donde la presencia de los términos y los planteamientos de género está absolutamente presente. Esa es una de las fuentes de difusión de ideología de género, la doctrina de Naciones Unidas hoy día más importante. Y también unida muchas veces a un cierto ecologismo. El ecologismo, como le pasa al feminismo, tiene mucho de bueno, de científico y de sano, pero hay un cierto ecologismo hoy día antihumanista, que pretende transmitir el mensaje de que para salvar este planeta el peligro es el hombre, que es el gran depredador, y al final se convierte, repito, más que un ecologismo en un antihumanismo. Ese ecologismo de ciertos planteamientos de Naciones Unidas negativo para el hombre va también muy unido
al feminismo, en concreto en las políticas de población que desarrolla Naciones Unidas. Naciones Unidas, a través del Fondo para la Población y de la Organización Mundial de la Salud y de la UNESCO, está desde hace muchos años promoviendo el control de la población en el tercer mundo. Y hoy día, desde esas agencias de Naciones Unidas, se utiliza también la ideología de género como medio o instrumento para extender el control de la población. Al final, efectivamente, si hay fobia a la maternidad, si hay fobia al matrimonio, si hay una extensión de la homosexualidad, obviamente habrá menos niños. Y por eso hay muchas agencias de Naciones Unidas que están utilizando la ideología de género prácticamente como un método anticonceptivo más. De un documento del citado Fondo para la Población es, por ejemplo, la siguiente frase: para ser efectivos en el largo plazo, los programas de planificación familiar deben buscar no solo reducir la fertilidad dentro de los roles de género existentes, sino más bien cambiar los roles de género a fin de reducir la fertilidad. Creo que es una expresión muy clara en la terminología de género de esto que acabo de decir. Si desaparece la distinción entre hombre y mujer, si tenemos miedo a la maternidad, efectivamente la fertilidad se reducirá. Y por eso la extensión de la ideología de género va también muy unida, especialmente en los países que reciben ayudas de las agencias de Naciones Unidas, a una promoción cada vez más expresa de la ideología de género. Quienes más colaboran junto con las agencias de Naciones Unidas en difundir la ideología de género son un cierto feminismo radical, muy activo especialmente en Estados Unidos y en Europa, el lobby gay, que existe a nivel internacional y que ve en la ideología de género, que también ha surgido en el seno del feminismo, no del mundo gay, pero ve en los planteamientos de la ideología de género una forma de normalizar en la conciencia colectiva las prácticas homosexuales y la propia homosexualidad. Y por eso es activo las asociaciones de gays en la defensa también de los planteamientos de género. Respecto al mundo, yo diría, haciendo una rápida visión, que este es un planteamiento cultural de nuestra época. No es un planteamiento de un gobierno, de un partido, de una persona en un país concreto. Luego en cada país alguien la puede encarnar con más ilusión, con más sectarismo o más suavemente, y para gente de derechas y de izquierdas es indiferente, sino que estamos ante un tema cultural de fondo de los comienzos del siglo XXI. La ideología de género, a través de Naciones Unidas y de la propia difusión globalizada de las ideas hoy día, está presente absolutamente en todos los sitios del mundo. Nadie puede creer, porque sería un error, que es algo muy específico de un país concreto, de un gobierno, de un partido. ¿Cuál es el panorama de la difusión de la ideología de género? Siendo muy rápido y sintético y, por lo tanto, con una simplificación. Yo diría que en Estados Unidos se está superando bastante. Fue quizá el primer país, después de un cierto origen francés, donde adquirió cuerpo, doctrina, gran presencia de la universidad, y yo tengo la sensación de que cada vez se va superando más y dejándose de lado. En Europa está especialmente activo el feminismo de género, y de manera muy singular en algunos países, como puede ser en España, en Francia, en Italia. Y se está extendiendo muy fuertemente en toda la América Latina. La profunda acción de asociaciones procedentes de Estados Unidos en todos los países de la América Latina está difundiendo la ideología de género, la cultura de los derechos reproductivos, la extensión del aborto, con un debate cultural y político en estos momentos muy en el día a día. ¿Qué podemos hacer quienes creemos que la ideología de género es una forma muy triste de entender a la persona y que ayuda muy poco a que podamos ser felices y buenas personas? En primer lugar, yo creo que estar informados, saber de qué va esto. Porque si no, podemos oír hablar de género, de orientación afectivo-sexual, de una ley que reforma el matrimonio, de otra que regula la transexualidad, y perder de vista que responde a unos planteamientos ideológicos muy concretos. Están informados. Y estando informados se entiende mucho mejor cómo hacer juicios frente a las cosas negativas, considerándolas como negativas. Por poner un ejemplo, en España estos últimos años hemos visto algunas reformas legales que están claramente inspiradas en la ideología de género, y que si no las vemos como tal podemos creer que son cosas secundarias. La ley que ha suprimido el matrimonio al equipararlo a los fines homosexuales no es un tema de derechos de los homosexuales, es un planteamiento de género para deconstruir el matrimonio, suprimiendo del derecho la distinción entre hombre y mujer, y si no lo vemos así podemos equivocarnos al hacer un juicio sobre esa ley. La reciente ley de identidad de género, que modifica la forma de inscribirse en el registro civil para que cualquier persona, al margen de que genética y morfológicamente sea varón o mujer, puede inscribirse como lo que él se sienta. Puede escribir, por decirlo así, su orientación afectivo-sexual subjetiva, sustituyendo a su sexo morfológico. Pues eso no es un tema de derechos de los transexuales, es pura ideología de género. Es introducir en el ordenamiento jurídico el concepto de sexualidad, identificándola con la orientación afectivo-sexual propia de la ideología de género, y solo si lo vemos así lo entendemos. La educación para la ciudadanía en España tiene otros muchos objetivos, no solo la ideología de género, pero tiene una carga importante de ideología de género.
En el temario de la asignatura aparece evitar los prejuicios homofóbicos, evitar las discriminaciones por orientación afectivo-sexual, valorar el pluralismo de la diversidad afectivo-sexual, el término género reiteradas veces. Bueno, pues cuando uno lo ve, tiene que darse cuenta de lo que supone esa terminología con esta carga que lleva detrás, que aunque no sea el tema fundamental de educación para la ciudadanía, también ahí está presente y nos ayuda a hacernos un juicio sobre el significado y trascendencia de esa asignatura. La propia Conferencia Episcopal Española, los obispos, nos han advertido en los últimos años de la importancia de este fenómeno y han animado a los católicos a ser conscientes y a hacer lo que puedan para reivindicar una visión positiva de la sexualidad del matrimonio. En su documento del año 2001, La familia, santuario de la vida y esperanza de la sociedad, nos advertían expresamente en un análisis muy lúcido de la situación del matrimonio en España, de los peligros que suponían, y se dedica un capítulo entero a partir del número 33, un concepto ideológico de género. Y en ese documento estupendo del año 2006, de noviembre, que son las orientaciones morales ante la situación actual de España, colocan la difusión de la ideología de género en el número 18, al lado de la reforma del matrimonio, del divorcio, del derecho al aborto, etcétera, como de los temas graves que deben preocupar a cualquier conciencia despierta en España. Por lo tanto, nos están animando a tener muy en cuenta esta óptica de la ideología de género para actuar. Pues bien, suponiendo que estamos informados, que conocemos estos planteamientos de género, que detectamos sus manifestaciones en el debate social y político, yo creo que al menos hay tres cosas que está en manos de todo ciudadano en una sociedad democrática y pluralista como la nuestra hacer. En primer lugar, hablar. Los seres humanos tenemos un inmenso poder, seamos ricos o pobres, importantes o no importantes, listos o menos listos, que es el poder de hablar. Porque con la palabra podemos influir profundamente en cómo piensan y viven las personas que nos rodean. Y hoy día de estos temas a los que hace referencia la ideología de género se habla habitualmente en la calle. Se habla de matrimonio y de fidelidad y de sexualidad y de homosexualidad y de aborto y de tener hijos o de no tenerlos y de anticoncepción. De esto se habla con normalidad, no hay pudor ninguno. Cuando una persona despierta y con criterio tiene ocasión de dar opiniones acertadas, dar criterios sensatos en la vida más cotidiana a mucha gente que le rodea. A sus hijos en casa viendo la tele juntos, a las amigas o amigos cuando se toma un café con ellos o se van en el autobús y salen estos temas. Pero claro, para dar criterio a los demás, antes hay que formarse. Hay que tener uno propio criterio. Hay que saber distinguir con certeza qué es bueno y qué es malo, qué es positivo y qué es negativo, qué es conveniente y qué no es conveniente. Y yo al menos solo conozco dos formas de tener criterio, de formarse, que es o leer o escuchar a los que saben más que nosotros y lo han escrito o lo han dicho. Yo creo que hoy día es obligatorio dedicar un cierto tiempo a formarse. No se puede salir a la calle sin tener un criterio sobre estos temas de los que se habla todos los días. Además, hoy día tener un criterio es ser capaz de dar razón razonada de nuestras convicciones. No basta decir las cosas son así porque siempre han sido así o porque lo dicen los papas. Esos argumentos pueden ser válidos para ratificar ante algunos sus convicciones, pero a la inmensa mayoría de la gente hay que darle una razón razonada de nuestras convicciones. Y para dar una razón razonada tenemos nosotros que adquirir esos razonamientos. Y repito, eso solo se consigue dedicando un cierto tiempo a leer o dedicando un cierto tiempo a escuchar, y mejor las dos cosas. Cuando hay que formarse, tener criterio sobre todas estas cosas de la actualidad. Hay que saber qué pasa con las células madre, que suponen las tecnologías reproductivas. Hay que saber qué es el género, hay que saber de qué va el llamado matrimonio homosexual, entre comillas, hay que saber lo que es la identidad de género y así mil cosas más. Unos podrán escribir un libro de cientos de páginas sobre ese tema y otros no llegaremos más que a tener tres razonamientos, pero por lo menos esos tres razonamientos, para dárselos a nuestros amigos y conocidos, tenemos la obligación todos de tenerlos en la cabeza para usar ese poder de hablar para influir en la vida de los demás. En segundo lugar, en una sociedad como la nuestra, creo que es muy importante que nos exhibamos como somos, que se nos vea, como hombres, como mujeres, como padres, como hijos, orgullosos y felices del estilo de vida que llevamos. Si nosotros estamos convencidos de que tener hijos es una cosa buena, tiene que notársenos que estamos abiertos a la vida, que no le tenemos miedo a tener hijos, que no hacemos comentarios graciosos sobre los que evitan tener hijos o sobre el aborto. Si estamos convencidos de que el matrimonio merece la pena y para toda la vida, no podemos comentar con gracia los divorcios de los famosos como salen en los programas de rosas de la tele. No es responsable. Tiene que vérsenos coherentes con lo que somos. Y a los hombres y mujeres casados debe vérsenos juntos y felices por la calle. Y a los padres debe vérsenos con sus hijos. Porque eso en nuestra época es muy importante. El ejemplo. Quizá nuestra época no solo necesita maestros, sino que necesita también gente normal, testigos, que se manifiesten cómo se puede ser feliz
con criterios sensatos sobre qué es el hombre y las dimensiones básicas de nuestra vida, como son las que se implican en la sexualidad y en la familia. Y en tercer lugar, en una sociedad pluralista como la nuestra, todos podemos ser más eficaces si nos asociamos. En sociedades libres uno solo puede hacer pocas cosas, dos juntos pueden hacer algo más, tres juntos mucho más. Hay 1001 asociaciones familiares donde cada uno podemos echar una mano según nuestras aficiones, nuestros gustos, nuestras posibilidades. Pero yo creo que hay una cierta obligación también de poner en común esfuerzos para tener más eficacia en la defensa de la familia en nuestra sociedad. Quizá históricamente las familias no han tenido una presencia activa en la sociedad porque la familia se daba por supuesto, nadie la discutía. Se viviría mejor o peor como conducta personal, pero nadie discutía la bondad del matrimonio y su naturaleza de unión entre hombre y mujer. Y nadie discutía que el traer hijos al mundo es la finalidad primordial de la unión matrimonial y natural que deriva del quererse un hombre y una mujer, etcétera, etcétera. Como hoy día todas esas cosas se discuten, y se discuten específicamente por los planteamientos ideológicos de la ideología de género, parece necesario que hoy día se defiendan esas cosas que hasta ahora se daban por supuestas. Y hoy día, como les decía antes, hay que dar razón razonada del matrimonio, de la sexualidad, de la apertura a la vida, y eso si lo hacemos de forma asociada, si lo hacemos muchas familias juntas, a través de las distintas asociaciones familiares, lograremos tener una mayor presencia y una mayor capacidad de llegar a más gente para ir transformando las conciencias a nuestro alrededor. Como conclusión, yo diría que hay muchas razones hoy día para ser optimistas. Nunca como hoy se está teorizando tan en positivo que es el matrimonio y la familia. Y ahí está, por ejemplo, todo el magisterio de Juan Pablo II, que ha escrito y ha hablado más de la familia que todos los papas anteriores juntos. Tenemos cada vez más doctrina, más antropología sobre las claves de la familia y del matrimonio. Tenemos también, ante todos estos ataques de los totalitarismos y de las ideologías del siglo XX y de comienzos del XXI, a la familia tan presente en la vida social como siempre. Sigue siendo la institución socialmente y cuantitativamente más presente en la vida de la gente y sigue siendo la que más satisfacción genera. Las sociedades modernas están descubriendo de nuevo a la familia. Saben que los problemas de la crisis demográfica, del individualismo, de la soledad de tantas personas solo se resuelven con esa solidaridad primaria que genera la familia, que es la verdadera trabazón entre las personas. Cuando hay muchos motivos para ser optimistas, pero hay que trabajar la defensa de la familia. Y una de las formas de trabajarla es tener ideas claras para identificar aquellos ataques sistemáticos a la familia como los que provienen de la ideología de género e ideas claras para defenderla en positivo. Si es así, como siempre, la familia, la visión sensata de la sexualidad, primará porque es la única que tiene futuro. Solo genera futuro quien se abre a la vida. Solo genera felicidad y estabilidad personal quien pone a la sexualidad en su sitio, sin considerarla que es el único parámetro posible para explicar la vida personal y social. Por lo tanto, las razones para el optimismo están ahí, son claras, pero también las razones hoy día para que todos nos responsabilicemos de aportar nuestro pequeño granito de arena a dar criterio, a dar ejemplo y a utilizar la palabra para defender las cosas buenas de la sexualidad y la familia. Entonces ahora hay un carro pequeño como los franceses. Esto está en internet por si acaso no es una cosa. A la Vale le encanta esta cafetería, además acumulé puntitos. Hola. Seco, mi amor, ¿cómo te fue? Escucha. ¿Un niño y una niña son lo mismo? A primera vista sabemos que no. Los niños y las niñas no son lo mismo, son diferentes. Son diferentes cuando son bebés, son diferentes cuando crecen y sobre todo son diferentes por dentro. Pero para algunos, ellos son diferentes no por tener cuerpos diferentes, sino porque los padres, la familia, la sociedad, la escuela, todo el mundo les obliga a ser diferentes. Una niña lo es porque fue obligada a ser niña. Un niño lo es porque fue obligado a ser niño. Y como son diferentes, no son iguales. Pero según algunos, esto genera un problema.
la desigualdad entre niños y niñas, que más tarde se convertirá en la desigualdad entre hombres y mujeres. ¿Cómo resuelven este problema? Anulando toda diferencia entre niños y niñas y actuando como si fuesen lo mismo. Hay que encontrar una forma para que los padres, la familia, la sociedad y la escuela dejen de obligar a los niños a ser niños y a las niñas a ser niñas. Pero como los padres, la familia y la sociedad no lo entienden, algunos llegaron a la conclusión de que la escuela es la mejor forma de lograrlo, porque en la escuela, lejos de los padres y las familias, pueden reprogramar lo que es un niño y una niña. Sí, papá puede usar vestidos y lápiz labial. Sí, una mujer puede conducir camiones. Sí, un bebé puede tener 2 mamás y 2 papás. La escuela debe, según algunos, eliminar la diferencia entre lo masculino y lo femenino. De este modo, estando todo revuelto, niños y niñas son idénticos y la desigualdad ya no es un problema. Entonces, ¿cómo un niño sabe si es niño? Aquí vamos. Después de mezclarlo todo y pretender que todo es idéntico, un niño ya no sabe si es niño y una niña ya no sabe si es niña. ¿Arreglamos el problema de la igualdad? No, únicamente creamos otro problema, el de la identidad. No queremos una escuela que confunda a los niños. Queremos que los niños aprendan a leer, a escribir y a contar en las escuelas. Queremos escuelas que formen espíritus críticos por medio de la cultura. Dejen a las niñas ser niñas, dejen a los niños ser niños. Bien. Esto último fue hecho por los franceses, que están en un momento mucho más adelantado que el nuestro. Bueno, yo creo que lo que nos ha dicho Benigno Blanco es de una claridad muy grande, un hombre que ha estudiado mucho este tema, que tiene mucha experiencia, que es de la Academia Pontificia de la Vida, y que tiene que hacernos un poco meditar, porque esto que nos describió es exactamente lo que está sucediendo en Chile hoy día. No estamos diciendo que sea una cosa teórica, es una cosa real. Tenemos que llevar de cerca la agenda legislativa. Sabemos que tenemos una ley de género, cuyo artículo primero dice, tal como acabamos de escuchar, se entenderá por identidad de género la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente respecto a sí misma, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento. Esto se está intentando poner en una ley de la República, que actualmente está sin urgencia y está en trámite legislativo, y hemos reclamado junto con nuestros hermanos evangélicos al gobierno y a las autoridades, y hemos tenido todo un trabajo con los parlamentarios para hacer presente que esto es una cosa, que una ley no puede llegar a decir una cosa así. Se acaba de presentar, como sabemos, la ley que intenta promover el matrimonio entre personas del mismo sexo, que se llama Ley de Matrimonio Igualitario, que contrariamente a lo que uno piensa, como acaba de decir Benigno Blanco, no es que establezca un matrimonio paralelo, hay 2 formas del matrimonio, no. En definitiva, sustituye en la legislación el matrimonio tal cual es. Se modifica el Código Civil, se modifican los códigos procesales, se modifican todas las normas, y el matrimonio pasa a ser una unión entre personas del mismo sexo o de distinto sexo indistintamente. Tenemos matrimonios, tenemos ley sobre adopción por parte de parejas del mismo sexo. Yo sé que esto plantea un tema muy complejo, porque detrás de muchos de estos temas que estamos hablando hay injusticia, ha habido injusticia. Hay gente que ha pasado a llevar, evidentemente. El tema del transgénero, por ejemplo, un tema que está muy presente hoy día, incluso en nuestro colegio. El tema de la homosexualidad está muy presente en nuestro colegio. Son todas cosas, pero lo que quisiéramos en esta charla, brevemente, porque no se trata de esto, de un tema muy profundo, ya se ve, es una sustitución antropológica del pensamiento cristiano que llevamos 2000 años por otra forma de pensar, que ya se ha intentado a lo largo de la historia.
pasado más recientísimo, el nazismo o el marxismo. Dos cosmovisiones completas de la sociedad que ahora se expresan en esta nueva época en la ideología del género. Es difícil, yo sé que para todos nosotros, para mí también, yo he tenido que estudiar esto, meterme, pensar que hay gente que quiere cambiar nuestra cosmovisión, nuestra visión de todo. Pero es cierto. Y eso es, como dijo este hombre, hablar, formarse, leer, escuchar y darse cuenta de que de repente ocurren cosas que también lo decía, porque es una realidad que todos los estudiosos llegan a la conclusión, que ni siquiera sabemos a dónde se dirigen, cuál es el objeto de esto. Por eso que para los que tenemos el pensamiento cristiano, tenemos que ir un poquito más allá. Esta charla que le he dado, lógicamente, que es una charla de ámbito antropológico, pero en el ámbito directamente religioso, no podemos olvidar algo que nos dijo precisamente Benedicto y que ha dicho mucho el Papa Francisco, y que casi con seguridad nos va a hablar durante su viaje. Dice el Papa Francisco, hablando por el Papa Benedicto, que está bien y tiene un pensamiento claro, hoy día parece que no está tan bien, esto ha sido hace un año ahora, me decía, santidad, esta es la época del pecado contra Dios creador. Es inteligente. Dios ha creado al hombre y a la mujer. Dios ha creado al mundo así, así. Y nosotros estamos haciendo lo contrario. Dios nos dio un estado inculto para que nosotros lo transformáramos en cultura. Y después, con esta cultura hacemos cosas que nos devuelven al estado inculto. Lo que ha dicho el Papa Benedicto tenemos que pensarlo. Es la época del pecado contra Dios creador. Esto nos ayudará. Quisiera que cada uno de nosotros razonara un poco, pensara un poco, ¿por qué está pasando esto? ¿Cuál es la razón fundamental, más allá de lo que quieren hacer los que lo llevan adelante? Nosotros, Chile, un país cristiano, como decía el padre Hurtado, es Chile un país católico, pero por lo menos con un porcentaje importante de personas que creen en Dios, creen en una cosmovisión cristiana del hombre, que une a católicos y evangélicos, que une a muchas personas, incluso a gente que muchas veces no está ni siquiera adscrita a una confesión religiosa. Y yo me he examinado y me he preguntado mucho por qué ha pasado esto. El Papa Francisco ha acuñado un término que a mí me llega muy a fondo, que le llama la colonización. Dice que nuestro continente está siendo colonizado de nuevo. En Europa, América Latina y África y en algunos países de Asia hay verdaderas colonizaciones ideológicas. Y una de estas, lo digo claramente con nombre y apellido, dice el Papa, es la ideología del género. Hoy a los niños, dice, proclama, en las escuelas se les enseña esto, que el sexo cada uno lo puede elegir. ¿Y por qué enseñan esto? Porque los libros no son de las personas e instituciones que te dan el dinero, son colonizaciones ideológicas, sostenidas también por países muy influyentes. Esto es terrible. ¿Cuál es la lógica de todo esto? Bueno, no la sabemos bien, pero lógicamente que detrás hay una cosa positiva, se busca algo positivo. Por ejemplo, yo creo que efectivamente se busca terminar con un cierto predominio del hombre en la sociedad, al cual la sociedad cristiana fue la primera el cristianismo fue la primera religión que dijo directamente, porque así es, desde el punto de vista antropológico y teológico, que hombre y varón son iguales en dignidad y en derecho, pero somos distintos al mismo tiempo. ¿Ya? Y eso está bien. Se quiere terminar quizás con un ejercicio abusivo del poder por parte del varón en ciertas circunstancias, está bien, pero de ahí a sustituir la visión, o sea, eso se debe realizar en la visión antropológica cristiana que tenemos.
el Papa Francisco ha dicho una cosa que a mí me ha llamado la atención, que no es que el hombre y la mujer sean imagen de Dios, sino que la unión del hombre y la mujer, la unión conyugal, es imagen de Dios. O sea que la forma connatural de la inmensa mayoría de los cristianos, de los seres humanos de estar en esta tierra, es unido maritalmente, ya por matrimonio civil, religioso, lo que se quiera. Y sin embargo eso está siendo atacado. Él, en la charla que acabamos de escuchar, que yo creo que es muy, y que yo pienso que el que quiera meterse un poco más tiene que, porque se ve que hay muchos fundamentos profundísimos de esto. Esto viene de los racionalismos de los siglos XVII, XVIII, o sea, una cosa que va avanzando. Ahora estamos en esto. Pero esto estaba incubado ya en el marxismo, por ejemplo, como el marxismo estaba incubado en las revoluciones liberales del siglo XIX, ¿no es cierto? O sea, el manifiesto comunista de 1848, no es de 1919, cuando empezó la revolución rusa, no. Bueno, es importante nosotros, hombres que intentamos vivir en un cierto conocimiento de la cultura, tratar de penetrar y descubrir de dónde viene esto. Porque así podremos nosotros saber hacia dónde vamos. Es importante, y yo le agradezco mucho a Moisés la invitación, porque el hecho de que ya nos juntemos, escuchemos, hablemos, compartamos, quizás con visiones un poco distintas, pero que hay algo que nos preocupa, que nos convoca. Ya es importante asociarnos, trabajar juntos. Hemos hecho mucho trabajo estos últimos años en el tema de la ley de aborto y en otros temas con la Iglesia Evangélica. Yo estoy en el comité que formaron los obispos para tratar de decir algo más o menos sistemático sobre el tema de la defensa de la vida, y ahora estamos trabajando estos temas. Entonces, más que yo volver a repetir lo que dijo Benigno, aquí Benigno Blanco, quiero decirle que estamos nosotros en el ámbito legal, el ámbito administrativo. A muchos colegios, hay gente de colegio aquí, hermanas, ¿ustedes tienen colegio? ¿Quién tiene colegio aquí? Le llegó la circular de la superintendencia, ¿no es cierto? Claro, llegó, pero nosotros hicimos un reclamo, nosotros no, nunca, fue de abogado a la Contraloría, porque esa circular ni siquiera está apoyada en una ley, no hay ley de identidad de género todavía. Sin embargo, ahí se daban, por supuesto, una serie de elementos que son parte de lo que nos ha dicho este hombre. El superintendente la dio por aprobado. Esto es así. Y se está aplicando, si una circular. El que no la aplica, le pueden, como si sancionar o le pueden. Entonces, yo pienso que llega el momento de despertar. ¿Cómo despertar? Esto es lo que... Hay un frente que estamos tratando de cubrir alguno, que es el frente más técnico, que es muy complejo. Me sobrepasa a mí por lejos. Tenemos un equipo de 8 abogados trabajando en esto, gente que sabe mucho de estas cosas. Pero hay otro frente que es más popular, por así decirlo, que es difundir entre la gente lo que está pasando. Yo quiero que sepan muy bien una cosa que la gente no tiene idea, pero que es una cosa impresionante. Una vez al mes, la Iglesia Católica se reúne con el ministro, secretario general de la Presidencia de la República. Y tomamos desayuno, bueno, y hablamos los temas que nos convocan. Está el señor cardenal, el presidente de la conferencia, están los 5 obispos del comité permanente. Pero fíjense ustedes que muy poca gente sabe que el día, en septiembre del año pasado, no sé si se acuerdan, para que vean cómo se procede en el ámbito, y yo lo digo con todo respeto, yo respeto a las personas, respeto sus pensamientos, respeto a la gente que tiene otra tendencia, que creen que lo que hay que hacer, respeto al móvil, todo. He tenido que dar peleas muy duras y difíciles, como por ejemplo, tener que decirle a una profesora lesbiana declarada, que es profesora de religión católica, usted no puede hacer clase. Y me decía, ¿por qué no? Y llegar, quitarle el permiso para hacer clase después de un diálogo de varios meses con ella, enfrentar el ataque directo del móvil en mi propia oficina, ir a la Corte de Apelaciones, ir a la Corte Suprema. Hace 3 años atrás, no sé si se acuerdan, un par de personas del mismo sexo fueron a casarse a Argentina amparados en la ley que había allá, que es la misma idea que acá.
Es decir, cambiar todos los textos legales nuestros para que donde dice hombre y mujer diga persona. Listo, acabó hecha la reforma. Se hace en 20 minutos, por así decirlo, con un computador. Pero el chachicán que queda es una cuestión inaudita. Bueno, vinieron a inscribir su patrimonio a Chile, de adrede, al registro civil. Y dijeron, hay un procedimiento para inscribir patrimonio ciudadano extranjero. No, esto no se puede inscribir aquí. ¿Por qué no se puede inscribir aquí? Porque ustedes son dos hombres. Y aquí en Chile la ley dice que el patrimonio es una mujer. Recurso ante la Corte de Apelaciones de Protección, perdido. Suprema, perdido. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Primero la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es un organismo que está en San José de Costa Rica, que es un organismo muy movido por todas estas políticas de género, absolutamente. Pero antes de que una cosa llegue a esa corte, hay que hacer una conciliación con el gobierno donde se produjo el conflicto. Y ese conflicto se produjo aquí en Chile. Se llegó a este acuerdo, que mucha gente conoce. Un acuerdo que se llama Acuerdo de Solución Amistosa. ¿Ya? Firmado por Héctor Quizá Cabrera, director de Derechos Humanos y Relaciones Exteriores, Rolando Jiménez Pérez, del Movimiento de Integración Homosexual, Ciro Colombara, Reina Marelich, Claudia Pascual Grau, ministra del Ministerio de la Mujer y de Género, Carmen Castillo Touchet, ministra de Salud, Javier Blanco Suárez, ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcelo Díaz Díaz, ministro secretario de Gobierno, Adriana del Piano Puelma, ministra de Educación, Heraldo Muñoz Valenzuela, ministro de Relaciones Exteriores. Es un acuerdo entre la entidad privada y el Estado, entre el móvil y el Estado. ¿Y qué se dice aquí? Para que no nos asustemos de lo que está pasando. Está puesto aquí. Medidas a adoptar. 1. Impulsar en conjunto con los participantes un proceso de discusión pública que se inicie con la solución del presente acuerdo en torno al matrimonio igualitario. Y ahí involucra a la sociedad civil y el representante del gobierno e invita a participar al Congreso Nacional, entre otros. Ingresar al trámite legislativo dentro del primer semestre del año 2017 un proyecto de ley de matrimonio igualitario. Se ingresó en el segundo. Adoptar la medida necesaria incluida la acción de promoción para impulsar la iniciativa de matrimonio igualitario como un asunto que constituye un interés legítimo en una sociedad democrática e inclusiva. Incluir dentro de las políticas de salud orientadas a la mujer y a las personas lesbianas, bisexuales y transexuales con el fin de responder eficazmente a las necesidades. En este contexto se rediseñará el programa de salud sexual y reproductiva a fin de que integre todas las personas, etc. Promover en el marco de la atribución del Ministerio de la Mujer y de Género política y programas que reconozcan la diversidad de mujeres que habitan el país. Resguardar que el plan de formación ciudadana, ¿vieron que esta señora habló del plan de la ciudadanía? ¿Sí? Que es educación para la ciudadanía, que es lo que se hizo en España, está copiado todo de allá, ¿ya? Reconozca la diversidad de las mujeres que habitan en el país. Recordar que la formación del programa de seguridad efectiva del gobierno, junto con el protocolo y cartillas sobre inclusión y no discriminación, incluyan contenidos que aborden la diversidad sexual. Hermano Pastor, asegurar que el estudio del Decreto Supremo 924 de septiembre del 83 conducirá sobre las tasas de fusión, tanto católicas de todas las, conducirá a una actualización del mismo y considerar los aspectos pertinentes que garanticen la no discriminación de docentes y estudiantes, teniendo en cuenta la categoría definida en la ley 20.609. Están modificando el decreto de enseñanza religiosa. Bueno, ¿qué quiero decirle? Que nosotros, mientras estamos aquí tratando de vivir más o menos bien, estamos produciendo cambios en el país de una profundidad que no somos capaces de descubrir los efectos que va a tener. Y por lo tanto creo que esta charla tiene que servir para hacernos pensar, meditar, confrontar nuestras opiniones, descubrir que efectivamente puede haber habido errores en el pasado, discriminatorio, injusto, evidentemente, nadie lo puede negar eso. Recuérdense que el chiquillo este que de la ley Zamudio es de mi zona. Yo mismo fui a su casa a rezar cuando murió. Y era una población nuestra.
más allá de lo que haya pasado, qué sé yo. O sea que hay cosas injustas. Pero ¿cómo las estamos arreglando? ¿Cómo las estamos mejorando? ¿Cómo estamos salvaguardando, por ejemplo, el derecho de los padres a la educación de los hijos? Cuando los hijos en el colegio se les está empezando a enseñar esto. Vean los manuales, vean los libros de educación, de ciencias sociales, de ciencias de la biológica, ciencias naturales. ¿Ven? El presidente de Ecuador, el antiguo presidente de Ecuador, ¿cómo se llamaba? Correa, que era un hombre, nadie puede decir que era un conservador de derecha ni cosas así, nada. Se enfureció cuando un día llegó a su casa una de sus hijas pequeñas con un libro que estaba en el colegio y lo leyó el papá y hizo unas declaraciones fuertísimas contra él. Bueno, el presidente de la República seguramente ha logrado algún cambio, pero mi idea sencilla para ustedes y para mí, y por eso he hecho este viaje y voy por aquí y por allá tratando de hablar esto con mucho respeto hacia todas las demás personas, que es propio de un cristiano, es propio de un sacerdote, de un obispo, naturalmente, es despertemos, porque estamos dormidos. Recuerden lo que dijo Juan Pablo, y siempre viene a la cabeza, señor nacional. La niña no está dormida, dijo. Nosotros estamos dormidos. Sí, un país cristiano, tenemos nuestras diferencias, problemas, conflictos sociales, políticos, pero se está produciendo un cambio cultural de amplísima profundidad y de gravísimos efectos. ¿Quién tiene que hacer cosas? Pero entonces usted, señor pastor, hable más fuerte. No, si no se trata de eso. Grite a su obispo. No. Es la sociedad civil, los cristianos de a pie, común y corriente, que están en la calle, que están con sus hijos, los que tienen que reaccionar. Pero para eso, la trilogía que nos dio Benigno Blanco, hablar y formarse, que nos vean coherentes y hacer lo que usted, monseñor Mano Pastor, ha hecho. Juntarnos para pensar aquello que es común, porque en el fondo lo que está en común aquí, sí, para todos el amor a Dios, pero para todos también el amor a la patria y al futuro de nuestra generación. Ahora, si quiere, hagamos un pequeño momento de diálogo, no sé, pero esa era la idea. Preguntas, reflexiones. Quiero callar. Diga, pastor. Ahí le van a pasar un minuto. Por favor. Podríamos decir que para nosotros la película está clara. Pero en Arica, en la ciudad, hay 200.000 habitantes. Alrededor hay 35.000 más. ¿Cuántos saben ellos de todo esto? Lo importante sería que nos vamos dando cuenta de las cosas que ya están haciendo. Por ejemplo, en algunos colegios ya se pidió, ¿cierto?, salas para que, salas trans, que le llaman, baños trans. ¿Ya? Y ahora puede figurarse usted de algo. Ya yo tengo nieta de 8 o 9 años, ¿ya? Y me figuro que cuando van a hacer gimnasia, van a la ducha a bañarse. Pero piensen en esto. Ya se está abriendo todo eso y significa que pueden llegar muchachos de 14, 15 años que se denominan trans y van a poder entrar a la misma ducha. Eso es lo que se está viendo. O sea, llevándolo a la realidad. ¿Ya? Estamos preparándonos para avanzar. Estamos, como decía cierto recién el obispo, las iglesias en general, todas, a todo nivel, estaban dormidas hasta hace un tiempo. Y se empezó a trabajar ya hace un par de años, tratando, ¿cierto?, de hablar con todo el aspecto, ¿cierto?, que tiene que ver con gente de gobierno, ya con diputados, senadores en el Congreso, haciendo un trabajo y tratando de evitar todas estas leyes que fue imposible hacerlo. Pero ahora el trabajo baja. Y hoy día estamos en la contingencia de que tenemos que elegir un presidente. Yo quiero ir al tiro al formato presente, ¿ya? Tenemos que elegir senadores, tenemos que elegir cores, en fin, diputados, ¿cierto? Y queremos cambiar esta situación de una u otra manera, o pararla por lo menos, ¿ya? Y la manera de pararla es que nosotros vamos
conversando, enseñando en nuestras iglesias y en la calle, y usando todos los medios. Si ustedes piensan, no existe ningún medio televisivo de la televisión abierta de nuestro país que esté enseñando algo, ¿cierto?, contrario a la ideología de género. Ellos están abiertos, ¿cierto?, exclusivamente a la ideología de género, y han cambiado. Y muchos decían, pero ¿cómo es posible? El Canal 13, por ejemplo, que pertenece a la pontificia, no, ya no. Hace mucho tiempo que ya no pertenece, y podemos verlo como ha sido un cambio radical en ese canal. Entonces, somos nosotros los llamados a empezar a trabajar con nuestra gente, cada uno, ¿ya? Tanto la Iglesia Católica, la Iglesia Mormona, ¿cierto?, la Iglesia Evangélica, a movernos, ¿ya?, e invitar a otros credos, ¿cierto?, que también cuidan lo que significa la familia. Hoy día la familia ya se está primero disociando, empezaron a hacerlo así. Una familia hoy día, los niños llegan 15, 16 años y ya no tienen relación con sus padres, porque van enseñándolo de esa manera. En Estados Unidos a los 14 y 15 años los papás tienen que comprarle un departamento al hijo, a la hija, porque ya están liberados. Y por eso la corrupción llegó tan fuerte también. Y nosotros en nuestro país hoy día tenemos las posibilidades de elegir, quizás hacerlo de esa manera. ¿Ya? Hay varios países, ¿cierto?, que se han presentado esta ideología y han dicho que no. Y podemos verlo, ¿cierto? Uno de ellos es Corea del Sur. Presentaron esta ideología, pero había mayoría de parlamentarios cristianos. Y esos cristianos dijeron no. Y no se va a presentar. Así que es una de las maneras que debemos de hacerlo. Cuando se presentaron los primeros partidos cristianos que están empezando en Chile, ya, y se presentaron para inscribirse, para tener derecho a votar en estas elecciones, ¿sabe qué han hecho? Primero empezaron a decirles que no, que todavía no, porque los cristianos no deben meterse en esto. Y como nosotros, y hablo del mundo evangélico, estamos acostumbrados a que la iglesia evangélica no participan de política. Y nos enseñaron de chiquitito. Hasta que empezamos a abrir los ojos y empezamos a aprender que nosotros somos gobernantes de nuestra iglesia, ¿ya? Y las políticas que entregamos en la iglesia es una política de gobierno, ¿ya? Gobierno eclesiástico, podemos decirlo. Y la manera en que podemos salir adelante, ¿ya?, es que despertemos y empecemos a movernos. Y hoy día, ¿cierto?, ya hemos presentado varias veces ya en Cervel, en Santiago, y al final se supo, no se puede probar, entre comillas, que había una orden de gobierno que no se aceptara ningún partido cristiano, ¿ya?, porque podía irles mal. Ahora están despertando algo también. Yo creo que se está despertando algo grande, y eso depende de nosotros. Se dice que somos 3 millones, otros dicen 3 millones y medio, pero saben, con 3 millones y medio nosotros podemos llegar a poner un presidente también. ¿Por qué no podríamos cambiar, cierto, ya el Senado, o cambiar lo que significa, cierto, a la Cámara de Diputados para exponer leyes? Pero primero tenemos que enseñarle a la gente que como cristianos debemos vivir una vida y cuidar lo que significa, primero, mi familia, sus niños. Porque lo que quiere, lo que ha dicho, lo que ha enseñado, es destruir la familia, así de simple, ¿ya? Esto se llama destruir, para después construir, ¿ya?, algo que realmente no tiene nombre, ¿ya?, un libertinaje sexual a todo dar. Y si ustedes empiezan a estudiar en internet, algunos países ya están en eso, ¿ya? Creo que Suecia va cayendo, ¿cierto?, bastante bajo con toda esta situación en estos momentos. Así que el llamado es de que nos pongamos las pilas todos, ¿ya?, podamos unirnos y podamos decir, ¿cierto?, que no estamos de acuerdo. El Perú, ¿qué hizo para parar esto? Y esperemos que sigan haciéndolo. 1 millón de personas a la calle, parlamentarios cristianos, y parar. Y nosotros miramos al Perú muchas veces como algo más chiquitito que nosotros, nos avanzamos, sin embargo ahí lo hicimos. El apóstol Pablo dice que debemos imitar lo bueno. Así que yo les invito a que lo hagamos de esa manera. Muchas gracias. Allá, alguien quiero preguntar algo. Gracias. Hola, buenos días o tardes. Día.
Mi nombre es Guillermo Castillo, soy pastor de la Comunidad Cristiana a las Naciones. Tenemos un medio de comunicación, una radio, Presencia FM 98.9. Quiero decirles que estoy contento de estar aquí, de hacerme parte de esta iniciativa, en donde todos podemos escucharnos y opinar un poco. Tengo un caso hipotético, les quiero presentar un caso hipotético. Hagamos cuenta que los extraterrestres están atacando a la humanidad. Obviamente la raza se tiene que unir, la raza humana tendríamos que unirnos para defender la raza, ¿cierto? Yo creo que todos los que somos cristianos, discípulos de Jesucristo, o que tenemos influencia cristiana por nuestros papás y todo, queremos defender los principios judeocristianos en Occidente. Hay varias preguntas en relación al tema de la ideología de género, dónde se origina, ¿cierto? Pero el tema es claro, el propósito es desarraigar la influencia de la ideología judeocristiana de Occidente, porque en otras partes ya han avanzado muchísimo. Entonces es la hora en realidad de unirnos en eso. Nosotros, esto es transversal, este es un tema transversal, nos une a todos. Y hay las diferencias aquí de otro aspecto no son tan importantes como esto que tenemos que defender. Entonces yo creo de que nosotros deberíamos de convertirnos o sea, propongo que esto ojalá se hiciera, empecemos a trabajar continuamente en nuestra ciudad con estas reuniones en donde consensuemos en algunos acuerdos y generar una masa crítica. Generar un movimiento que incluya a todo el mundo, políticos que puedan influir y que estén a nuestro favor en esto, pero influir de donde están en esas áreas: comunicaciones, gobierno, economía, educación, arte, celebraciones, familia, etc. Y todos, yo creo que nosotros debemos de reaccionar, ¿no? Esta cuestión no es una situación que tiene que ver con un partido político. Claro, se encuentran sus canales de repente, como ahora, ¿cierto? Encontraron esta línea de izquierda marxista y con eso la están divulgando. Pero esta cuestión es una cuestión mundial en la que tenemos que reaccionar, porque apunta a la desintegración de nuestra concepción de civilización, y la idea es una reingeniería para hacer aparentemente un mundo nuevo que, tal como usted dijo, no tiene ni idea para dónde nos va a alejar esta cuestión. Entonces creo que deberíamos de entusiasmarnos mucho en participar muchísimo, en aprender los unos de los otros y en estar atentos a las próximas convocaciones, usar los medios que tenemos para llevar esto a la gente, a nuestra gente, a la población, porque tenemos mucha ignorancia sobre el tema. Tenemos que correr con la información, tenemos que hacer saber a nuestra gente de qué se trata esto, y por supuesto nosotros estamos dispuestos a poner nuestros medios para divulgar. Yo ya estaba pensando en esto que escuchamos, ponerlo en audio y empezar a sacarlo por la radio. Muchas gracias. Hable nomás. Yo soy Claudio Barriga, jesuita, asesor de los bailes religiosos. Yo agradezco a Monseñor su presencia, que nos ayude. Para mí ha sido como una introducción en el tema, porque, bueno, había leído algunas cosas y me puse a leer ayer y hoy día para prepararla. Entonces, bueno, me parece importantísimo hacernos estas preguntas. Yo me dejó un poquito preocupado la charla de este señor, que, bueno, ahí usted lo presentó, no sabía quién era, pero él me parece como excesiva la demonización de la ideología de género. Él dice que hay una tendencia cultural, usted también lo dijo, ¿no? Es un cambio cultural muy grande que afecta a muchas cosas, y sabemos que los cambios culturales también vienen del espíritu, también hay cosas buenas en los cambios culturales, hay historias. Por ejemplo, yo nunca hice mía la ideología marxista, pero yo reconozco que en la ideología marxista también cabe una autocrítica a nosotros como católicos, como iglesia, como sociedad, de una injusticia que había muy flagrante, de una iglesia muy identificada con los ricos, con los poderosos. Entonces uno puede, entonces usted se preguntaba qué es lo que está pasando. O sea, yo creo que por ahí va la pregunta, me gusta eso. ¿Qué es lo que qué significa lo que está pasando?
significa un cambio cultural, en el cual hay un reclamo que también es justo de muchas personas. Usted lo dijo, el don Benigno no lo dijo, pero usted sí lo dijo, y yo creo que también eso nos ayuda a centrar la forma de enfrentarlo. Es decir, también hay que reconocer, hay que ser autocrítico, reconocer también que hay valores del espíritu en una, y evitar los excesos, que sin duda también las ideologías, por definición, van a los extremos, a los excesos. Sí. Eso. Claudio, toda la razón. O sea, en parte la reacción que se ha producido por esto es porque ha habido injusticia. Mira, el Papa Francisco, estuvimos con él, después de la segunda vez, tuvimos 3 horas con él. Dijo, ahora voy a resumir en 15 minutos lo que yo pienso de Chile y cuáles son sus fortalezas. Todos nosotros ahí expectantes. Ahí hemos hablado todos, Moisés, yo, cada uno dijo su. La primera fortaleza que tiene Chile es la mujer. Hay que no solamente tenerla presente. ¿Qué haríamos, dijo, si no hay mujeres en la iglesia? Se acaba todo. Su mente, su capacidad de innovación, su capacidad de adelantarse a los acontecimientos, su profecía, su capacidad de crítica. Entonces me dijo, trabajen muy a fondo este tema. Segundo tema para usted. Segundo tema, importancia en Chile. Dijo, fortalezas. La piedad popular. Y dijo, Chile tiene un don inmenso, igual que muchos países, pero especialmente en Chile, yo me acordaba del norte particularmente, en la piedad popular. Hay que incentivarla, purificarla, hacerla siempre muy mariana. Tercero, dijo, los jóvenes. Pero no solamente los jóvenes, tercera fortaleza, los jóvenes en relación con los mayores. Ellos son la profecía, son capaces de ver el futuro, y los mayores son la memoria. Y lo que está pasando en este momento es un corte. No hay relación entre los más jóvenes y los más mayores por toda la realidad que vivimos, y hay que producirla. Y el Papa nos significaba una frase que decía, tienen que hacer que los chicos vayan a tocar la guitarra a los viejitos, con su manera de ser tan simpática. O sea, bueno, nos hizo una cita del profeta Joel, ¿ya? Pero lógicamente que lo que está pasando es un reclamo por algo que no hicimos bien. ¿Sí? ¿Cómo vamos a decir que no hemos hecho toda la tarea bien? Lo único que hace las tareas bien es que es nuestro Señor. Y ya la hizo la de él. Ahora nos dio la pega a nosotros. Ha habido injusticia, ha habido leyes injustas, pero el punto es que a raíz de eso, Claudio, nos han metido una cosa ideológica. Ese es el punto que hay que estar atento. O sea, que hay que hacer leyes y que hay que hacer normas que impidan cada vez más la injusticia con el trato contra las personas más, contra la mujer, por ejemplo. Estamos todos de acuerdo. ¿Cómo se hace? Don Arturo de Santi partió con eso, el año 24. Hizo una ley para que se sentaran los trabajadores, la ley de la silla, así se llamó. Bueno, se evoluciona, pero lo que hay aquí atrás, yo no es que sea forofo de Benigno, lo que pasa es que es un buen resumen corto de más o menos para uno, pero hay mucho más que decir. Pero reconozco, y evidente, la Iglesia lo reconoce, que hay una queja, y que si esa queja no se reconduce, usted... Muy buenas tardes. Quisiera hacer una pregunta, pero antes quisiera decir que para los cristianos, por sobre el bien común, está el bien superior. Y el bien superior está establecido en la Sagrada Biblia. Allí nos dice claramente que Él creó un hombre y una mujer. Algunas traducciones incluso dicen macho y hembra los creó. Entonces, lo que pasa es que el marxismo cultural está incluyendo aquí la diversidad de género, está llevando a la destrucción a las naciones. El punto es que la pregunta de usted, monseñor, ¿qué están haciendo los pastores a nivel de Chile frente a, estamos ya a un mes de las elecciones, porque va a depender de lo que nosotros elijamos, a quienes elijamos como presidente y como parlamentarios, es que vamos a definir el destino de nuestra nación. ¿Ya? Yo creo que ¿qué están haciendo los pastores y qué tenemos que hacer
porque Jesús nos mandó a ser pastores, a pastorear a las ovejas y a los corderos. Es labor nuestra, ya tener la claridad y poder decirle. Incluso yo creo que no tenemos más de dos católicos a quienes podamos darle preferencia para poder revertir o trabajar para revertir el destino que lleva a nuestra nación. Bien, bueno, hay mucha gente que le gustaría que nosotros mandáramos el listado de los candidatos libres. Oiga, en la primera reunión se han dicho, no, pero eso no es, la iglesia nunca ha actuado así, evidentemente. Pero, mire, yo para esto uso, si usted lee el Mercurio hoy día, aparezco ahí, me va a llegar un chancacazo, pero una cosa que el Papa Francisco ha repetido y que, por así decirlo, fue una invención de Benedicto. Hay 3 cosas, dijo, que son innegociables con cristianos. La primera, que se respete siempre la persona humana desde la concepción hasta la muerte natural. La segunda, que se respete siempre que la institución de la unión es de un hombre y una mujer, y que es el fundamento de la sociedad, de la patria y de la iglesia y de las iglesias. Tercero, que se respete siempre hasta donde se pueda, el derecho de los padres a escoger la educación moral de sus hijos. Y se está quitando. Claro. Entonces, nosotros pastores, usted y yo pastor, tenemos que decirle esto al pueblo de Dios, a nuestras ovejas y corderos, y después confiar en la conciencia de cada uno, que tiene que hacer su juicio. El juicio de la conciencia se hace informar con estos elementos, y después, allá donde nuestro Señor le preguntará, ¿usted qué hizo en la elección de tal fecha? Ahí vamos a revisar los archivos. Voto malo. Bueno, eso lo va a hacer nuestro Señor, no nosotros. Eso es lo que yo creo que hay que hacer. Y estamos en eso. Hemos dicho, por ejemplo, en la batalla por hacer entender a la autoridad, a los parlamentarios, el tema del aborto. La gente dice, la iglesia hizo poco. Ah, si le contara yo todo lo hicimos. Si le contara yo las gestiones que hizo este obispo, pedía por nosotros, ¿cierto, Moisés? Y don Pablo Lizama estaba todo tiritón y medio fregado, un montón de gestiones, y yo un montón de gestiones personales. ¿Por qué? Porque al final este trabajo es un trabajo muy delicado, no se puede entrar a bandar. Yo soy hombre de campo, cuando era joven fui cazador, ya no ya, ahora con el animalismo además, con el escopeta lo pueden meter preso. Pero en ese tiempo sí. Y usted sabía muy bien que yo no andaba de tórtolas, pero bajito. Y si voy a tirar unas cuantas abajo. Y le tiraba al bulto, no caía ninguna. Siempre hay que apuntar a uno. ¿Me entiende? En el sentido de que no podemos nosotros, no se puede mirar a las iglesias disparo a la bandada. Nosotros damos los principios, las cosas fundamentales, y aquí cada uno tiene que ver qué hace. Pero estamos trabajando hace mucho tiempo y vamos a seguir trabajando. Sí. Gracias. Buenas tardes, ya, ¿cierto? Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Rosa Navarro Peña, yo vengo en representación del alcalde de la Municipalidad de Arica. Soy la encargada de la oficina comunal de la mujer, de las mujeres en realidad. Bueno, para tener, digamos, 2 visiones de este tema, porque me imagino que por eso me mandaron a mí como encargada de la oficina, si el alcalde me mandó a representar, es para que podamos iniciar un diálogo que sea productivo, ¿cierto? Bueno, respecto de lo que vimos, de lo que vi en relación con el tema de la ideología de género, para iniciar este diálogo, que a lo mejor para nosotros también, como mujeres, pudiera resultar productivo, nos interesa mucho en todos los espacios en que estemos aclarar conceptos. Y lo que yo he visto aquí esta mañana es que hay una tremenda confusión. O sea, no podemos confundir ideología de género con minorías sexuales, ¿ya? Y ahí estamos mezclando cosas que no tienen nada que ver. Entonces, respecto al género y este llamado al Señor a informarse, hay que reafirmarlo, ya, porque no podemos, hay mucho concepto.
que podemos nosotros, leyendo, sin un grado profundo de comprensión lectora, confundir. Y lo que yo veo hoy día acá es mucha confusión, ¿ya? Respecto, digamos, de los conceptos. No es lo mismo ideología de género, perspectiva de género, enfoque de género, minorías sexuales, diversidad sexual. Entonces tenemos que partir por los conceptos y tratar de no mezclarlos y de no demonizarlos, como dice el caballero, ¿ah? Es muy importante. Nosotros, como institución pública, financiada por fondos públicos, bueno, nuestro interés es la comunidad, ¿ya? Ustedes como pastores, su interés, digamos, me imagino que también es la comunidad, pero más la comunidad cristiana. Y en ese contexto, si ustedes, todo es político, ¿cierto? Todo es político. Estoy hablando no de político partidario, sino que político ideológico. Todos tenemos en este tema un concepto. Y que no olviden que si ustedes son 3,5 millones y a lo mejor pudieran sacar un presidente o su representante y que pudieran profundizar en estos temas o parar, digamos, esta revolución cultural, las mujeres somos más de 8 millones. Entonces también las mujeres tenemos intereses ahí y que desde el Estado se está invirtiendo cierto recurso para que esta ideología política de que las mujeres ya no nos sintamos discriminadas o que podamos avanzar en resolver las inequidades de género que hemos estado planteando no ahora, sino que desde hace más de 100 años, no acá, sino que a nivel mundial, es un tema que tienen que considerar ustedes, que no tienen que centrarse en la discusión de hoy día respecto de nos quieren educar a los hijos de esta forma. Ese no es el problema, ese es una puntita del problema. Entonces, yo soy mujer, soy feminista, soy madre. Y lo que más me identifica a mí de estas 3 identidades, ¿cierto? Yo como mujer tengo múltiples identidades, no tengo una sola. Y lo que más me identifica a mí de estas 3 identidades, adivinen cuál es. No es ser feminista, no es ser mujer, es ser madre. Eso me identifica más. ¿Por qué? Porque esta ideología de género no es algo de ahora, no lo inventaron las feministas. Es algo que ha estado presente a lo largo de toda la historia. Ese es un primer punto para la reflexión, para que ustedes vayan a lo profundo y vean qué significa de verdad la ideología de género, y que lo investiguen y que lo discutamos, ¿ya? Porque no es esto de creer que nos están educando a los hijos de esta manera, o de creer que todos vamos a estar por esta opción y por esta... Claro, obviamente, pero la ideología de género es algo bastante más profundo y que tiene tantos años como tiene la humanidad, ¿ya? Eso es una primera cosa. Segundo, hablaron de colonización y también buscaban respuestas. ¿Dónde vamos a llegar? ¿Por qué surge esto? ¿Verdad? O sea, no tenemos que olvidar que somos un continente colonizado, ¿cierto? El español llegó en una mano traía la Biblia y en la otra mano traía la espada, ¿ya? Eso también es importante considerarlo en esta reflexión. Por lo tanto, cuando hay gente oprimida, en algún minuto esa gente oprimida va a buscar salidas, ¿ya? Entonces yo lo que quisiera decirle es que este es un diálogo que si lo hacen solo va a ser un diálogo que no va a tener, no va a prosperar bien. Si confundimos los conceptos también vamos a tener dificultades, podemos tener el efecto contrario. Y que aquí las mujeres estamos, muchas mujeres,